Hay una trampa mental en la que cae la mayoría de las personas, y esa trampa ha destruido más sueños que la falta de talento, que la mala suerte y que muchos fracasos juntos. La trampa consiste en poner la acción al servicio del estado de ánimo. En otras palabras, creer que primero tienes que sentirte listo, motivado, fuerte, seguro o inspirado, y solo entonces moverte. Y así pasan los días. Una persona se dice que arrancará cuando tenga más energía, otra necesita ordenarse un poco antes de comprometerse, otra se convence de que aún no es el momento, de que necesita más claridad, más confianza, más impulso. El problema es que mientras esperas la emoción correcta, la vida sigue avanzando sin ti. Muchos no están detenidos por falta de capacidad. Están detenidos porque se volvieron dependientes de sus ganas. Si tienen ánimo, avanzan. Si no lo tienen, se detienen. Si se sienten bien, cumplen. Si se sienten pesados, aplazan. Si la motivación sube, se comprometen. Si baja, abandonan. Y una vida así nunca se vuelve sólida, porque queda secuestrada por algo inestable. La acción no debería depender de cómo te sientes. Debería depender de quién decidiste ser. Ahí empieza a cambiarlo todo. Porque cuando dependes de tu emoción, tu dirección se rompe fácilmente. Pero cuando dependes de tu decisión, aparece algo mucho más fuerte que una racha de motivación. Aparece una estructura interna. Y eso es lo que le falta a la mayoría. No más consejos. No más videos. No más frases. No más intenciones bonitas. Lo que falta es estructura. Mucha gente sigue creyendo que la motivación es la causa del movimiento, como si primero tuviera que llegar una energía especial, una claridad luminosa o una sensación poderosa para entonces actuar. Pero en la práctica casi siempre ocurre al revés. La acción genera motivación. No siempre te mueves porque te sientes bien. Muchas veces empiezas a sentirte mejor porque te moviste, porque rompiste la inercia, porque dejaste de postergar, porque hiciste aunque no fuera placentero lo que sabías que tenías que hacer. Desde la psicología del comportamiento se entiende algo muy valioso. El ser humano no siempre necesita sentir deseo para actuar, muchas veces necesita actuar para cambiar lo que siente. El movimiento modifica el estado interno, la conducta altera la energía, la ejecución transforma la relación que tienes contigo mismo. Por eso la pregunta no debería ser, ¿tengo ganas? La pregunta que cambia una vida es otra. ¿Qué debo hacer aunque hoy no me apetezca hacerlo? Eso es liderazgo personal, porque el liderazgo personal no se demuestra en los días fáciles. Se revela cuando nadie te obliga y aún así cumples. Se ve cuando no hay aplausos pero sostienes el esfuerzo, cuando la incomodidad aparece y no sales corriendo, cuando lo correcto sigue siendo correcto aunque no tenga emoción. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso con resistencia, estás entrenando algo más profundo que una simple costumbre. Estás entrenando tu voluntad, y la voluntad se parece mucho a un músculo. No crece cuando hablas de ella, sino cuando la usas. Cada vez que te levantas aunque no quieras, cada vez que te sientas a trabajar aunque preferirías distraerte, cada vez que terminas algo que tu parte débil quería dejar a medias, cada vez que eliges dirección por encima de impulso, en todos esos momentos estás fabricando una identidad distinta. Poco a poco te conviertes en alguien más firme, más confiable, más estable, en alguien que ya no necesita sentirse perfecto para empezar, en alguien que ya no depende de una emoción bonita para sostener una promesa, y eso vale muchísimo. Porque muchas personas quieren confianza pero viven fallándose, quieren seguridad pero se abandonan cada semana, quieren fuerza mental pero siguen obedeciendo a la parte más cómoda de sí mismas, y así el carácter nunca madura. La confianza real no aparece por repetir frases frente al espejo, aparece cuando hay evidencia. Tu mente empieza a confiar en ti cuando ve que cumples, cuando nota que ya no retrocedes ante la primera molestia, cuando observa que el cansancio no te borra, cuando descubre que incluso en los días flojos hay una parte de ti que sigue de pie. Ahí cambia la historia, porque la mente deja de verte como alguien frágil y empieza a verte como alguien serio. Eso es enorme. Una persona no confía en sí misma por accidente, confía en sí misma cuando deja de abandonarse. Ahora bien, junto a esta dependencia de la emoción hay otra trampa igual de peligrosa: el perfeccionismo. Mucha gente no se mueve porque sigue esperando condiciones impecables, un horario ideal, una rutina impecable, un plan brillante, una versión de sí misma más ordenada, más clara, más preparada. Pero el perfeccionismo no siempre es amor por la excelencia. Con frecuencia es miedo con lenguaje refinado. Es una manera elegante de no empezar.
una forma sofisticada de seguir quieto, una excusa inteligente para posponer lo esencial. Mientras una persona siga exigiendo un comienzo perfecto, seguirá detenida viendo cómo la vida se mueve sin ella. La perfección no construye vidas, la repetición sí. Un paso imperfecto hoy vale más que una gran intención que nunca baja al mundo real. Una rutina incompleta vale más que un sistema ideal que solo existe en la cabeza. Una acción pequeña tiene más poder que un plan impresionante no ejecutado. Desde la psicología moderna se sabe que el progreso duradero nace mucho más de la consistencia que de la intensidad. Lo que transforma no suele ser una explosión emocional, sino una repetición suficientemente larga como para volverse identidad. Por eso el éxito raras veces es una explosión. Se parece más a una acumulación. Se forma en mañanas repetidas, en decisiones invisibles, en pequeñas victorias privadas, en la suma de veces que no huiste, en la suma de veces que hiciste lo correcto sin sentirte extraordinario. Y esa acumulación construye una estructura interna que no se rompe fácilmente, porque cuando una persona deja de depender de la emoción, empieza a construir algo más sólido, una identidad, y la identidad es el verdadero centro de todo esto. Tú no actúas solo según lo que quieres, actúas muchas veces según lo que crees que eres. Si te ves como alguien que siempre abandona, abandonarás. Si te ves como alguien inestable, justificarás tu inconsistencia. Si te ves como alguien blando, terminarás obedeciendo a tus impulsos como si fueran autoridad. Pero si empiezas a actuar una y otra vez como alguien firme, incluso antes de sentirte completamente listo, le das a tu mente una historia nueva, ya no la historia del que lo intenta, la historia del que cumple, y eso lo cambia todo. Porque una vida grande no se construye sobre emociones bonitas, se construye sobre una identidad fuerte. Aquí entra otro elemento que la mayoría interpreta mal, la incomodidad. El hombre común la evita. La toma como una señal de retroceso, la vive como si fuera algo indigno, como si toda fricción significara que algo no está bien. Pero el disciplinado aprende a verla distinto. Entiende que la incomodidad no siempre es una amenaza. A veces es el precio natural del crecimiento. La filosofía estoica tuvo una claridad impresionante frente a esto. En la antigüedad, la línea de pensamiento estoica enseñó que una persona no debería medir su vida por la cantidad de comodidad que conserva, sino por la calidad de carácter que desarrolla frente a la dificultad. No se trata de buscar sufrimiento por gusto, sino de dejar de interpretar todo malestar como una razón para retroceder, porque muchas veces el dolor no significa que te estás dañando, significa que estás cambiando. La molestia de salir de la cama, la resistencia de sentarte a trabajar, la tensión de dejar el placer inmediato, el peso mental de sostener la concentración, el desgaste de terminar lo que querías abandonar, todo eso incomoda, pero también fortalece. Y ahí está una de las diferencias más claras entre quien se queda igual y quien se transforma. Uno interpreta la incomodidad como una ofensa, el otro la interpreta como parte del camino. Uno huye, el otro se entrena, porque cuando aprendes a tolerar la fricción inicial de hacer lo correcto, dejas de vivir como alguien que necesita comodidad para avanzar, y eso te vuelve peligroso para la mediocridad. Ahora bien, para llegar a ese punto necesitas dejar de negociar contigo mismo. Ese es otro de los grandes males de esta época. La negociación constante con lo que ya sabes que debes hacer. No se trata solo de posponer, se trata de desgastarte internamente con pequeñas traiciones diarias. Hoy no, más tarde, no estoy en mi mejor momento, mañana sí, después lo compenso, y cada una de esas frases parece pequeña, pero juntas erosionan algo muy delicado, tu autoridad interna. Cada vez que te prometes algo y no cumples, tu mente lo registra. Cada vez que dices voy a empezar y luego te traicionas, tu identidad se debilita. Cada vez que sirves a la comodidad en lugar de servir a tu visión, algo dentro de ti pierde respeto por ti, y sin respeto propio no se construye una gran vida. Por eso la disciplina no es solo productividad, es dignidad. Es poder mirarte y saber que tu palabra pesa. Es saber que no eres alguien que se abandona en la primera molestia. Es sentir que aunque no seas perfecto, ya no eres una persona que se suelta fácilmente de la mano. Conviene recordar una verdad muy simple. No puedes confiar en ti si siempre te fallas. La confianza no nace del entusiasmo, nace del cumplimiento. Se fabrica cuando haces lo que dijiste que harías. Se refuerza cuando sostienes una acción correcta aunque nadie la vea.
se consolida cuando tu conducta deja de depender del humor del día, y eso cambia incluso tu presencia, porque ya no te sientes alguien que quiere cambiar, empiezas a sentirte alguien que ejecuta, alguien que responde, alguien que sostiene, y la ejecución repetida transforma el destino. Muchas personas creen que el cambio profundo llega cuando por fin tienen una claridad total, una emoción intensa o una confianza absoluta, pero con frecuencia ocurre de una manera menos romántica y mucho más real. Ocurre cuando te cansas de seguir obedeciendo a tu parte más débil, te hartas de aplazar, te hartas de negociar, te hartas de saber lo que deberías hacer y seguir sin hacerlo. Y entonces eliges actuar no porque se sienta bien, sino porque ya no quieres seguir viviendo por debajo de lo que sabes que puede ser. Ese es un punto de quiebre. Y en ese punto entiendes algo esencial: la disciplina no es castigo. Es una forma de amor propio maduro, es dejar de abandonarte, es dejar de tratar tu destino como algo secundario, es dejar de poner tu vida al servicio del capricho, porque cuando una persona deja de negociar consigo misma, deja de ser arrastrada por el día y empieza a dirigirlo, y ahí comienza el liderazgo personal, no cuando desaparece la duda, no cuando todo se alinea, no cuando te conviertes mágicamente en otra persona, sino cuando decides hacer lo que corresponde simplemente porque forma parte de la visión que tienes de tu vida. Aunque no sea fácil, aunque no sea emocionante, aunque no tenga reconocimiento, porque así se construye lo verdadero, no por emoción, por identidad, no por comodidad, por dirección, no por ganas, por compromiso. Tal vez la verdad más poderosa de todas sea esta: tu vida empieza a cambiar de verdad el día en que dejas de preguntarte cómo te sientes y empiezas a preguntarte quién estás decidiendo ser, porque quien actúa solo cuando quiere seguirá siendo esclavo de su estado emocional, pero quien actúa por visión, por deber, por identidad y por carácter, empieza a convertirse en alguien que ya no puede ser fácilmente detenido. Y esa transformación no siempre luce espectacular al principio. A veces se ve así: levantarte cuando no querías, apagar una distracción, terminar algo que normalmente abandonarías, sostenerte unos minutos más, cumplir una promesa pequeña, volver a intentarlo sin hacer drama, no escapar esta vez, pero esos actos aparentemente pequeños, repetidos durante el tiempo suficiente, terminan creando una estructura interna que ningún fracaso aislado puede derrumbar con facilidad. Ahí nace la firmeza, ahí nace la confianza, ahí nace el carácter, y ahí también empieza una vida distinta. Así que recuerda esto: no esperes sentirte listo, no esperes la emoción correcta, no esperes el momento ideal. Haz lo que debes hacer, hazlo aunque no tengas ganas, hazlo aunque hoy no se sienta glorioso. Hazlo porque esa repetición está construyendo al hombre o a la mujer que un día agradecerá no haberse rendido, porque la disciplina no siempre se siente poderosa en el momento, pero con el tiempo se convierte en la fuerza silenciosa que cambia una vida entera. Y el liderazgo personal comienza justo ahí, cuando dejas de negociar contigo mismo y te conviertes en alguien que actúa simplemente porque ya decidió no seguir siendo esclavo de su parte más débil.